Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Hoy vamos a hacer un ejercicio de deformación térmica. Particularmente la deformación térmica en este caso se da de más de un material y consideraría que están unidos de forma paralela y pues tiene sus particularidades esta forma de carga o de deformación, de dilatación que lleva a esfuerzos por producto de deformaciones térmicas diferentes entre los materiales. Entonces procedo a compartirles la pantalla. Este es el problema 249. Se ve la figura ahí. Es una especie de columna corta, una barra corta de 12 pulgadas que tiene un centro de acero, el cual tiene una pulgada de lado, es una sección cuadrada, y está rodeado, recubierto por una coraza de brass, de latón. Este latón es un material de mayor expansión térmica por su composición. Si mal no recuerdo, es una mezcla de cobre con estaño. Bueno, podría ser una aplicación, tratarse de una aplicación anticorrosión o de ese estilo. El espesor de toda la capa alrededor del núcleo de acero es de 1/4 de pulgada. Entonces el problema dice que tenemos una coraza de latón que está perfectamente unida a la base o al núcleo de acero y nos pregunta que determinemos la temperatura máxima que se puede incrementar si es que el esfuerzo máximo en el acero no debe exceder 8 KS6. Listo, entonces les voy a proponer una modificación al problema, ¿sí? En el cual vamos a asignar más bien un delta T, porque aquí nos pregunta que determinemos un delta T de tal manera de que el esfuerzo en el acero no exceda 8 KS6. Entonces dejemos esto como para una parte B y vamos a modificar el problema y vamos a decir que vamos a tener un delta T de 80 grados centígrados, ¿sí? Entonces podría ser una temperatura inicial ambiente, por ejemplo, pongamos unos 20 grados centígrados y sometemos a esto un gradiente de temperatura de 80 y la temperatura final será de 100 grados centígrados. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas? Básicamente lo que tenemos son dos materiales, uno contiguo al otro. Vamos a resolver la condición de esfuerzos en el eje longitudinal más largo. En este caso, hablemos del eje Y. Las otras direcciones, Z y X, prácticamente tendríamos también esfuerzos de origen térmico, pero los vamos a, por este momento, vamos a posponer ese análisis y vamos a hacer primero el análisis del eje longitudinal, del Y. Entonces, podríamos hacer un corte transversal para analizar cómo se produce la deformación de los materiales. Entonces, a continuación voy a ilustrar si hiciésemos un corte por la línea punteada que dibujé inicialmente, tendríamos el material del core, ¿sí? El core de acero. Y en ambos lados tendríamos una capa de latón en cada lado. Ahí está la primera. Vamos a ver qué tal me va así pegando. No, vamos a dibujarla mejor. Esta está al otro lado. Ya. Intentar. Ahí parece que está
mucho mejor. Ahí. Ya. Entonces, consideremos un bastidor, la base. ¿Sí? Esto originalmente va a tener una altura de 12 pulgadas, como menciona el problema. Y aplicamos un gradiente de temperatura de calentamiento. Cada uno de los materiales tiene su respectivo coeficiente de expansión térmica, 11 para el brass, más alto que el del acero. Ambos materiales naturalmente tienen que expandirse, o sea, van a ser más, su longitud final va a ser mayor al término del calentamiento. Entonces, vamos a suponer un análisis, como dije, que la base es la referencia y vamos a permitir que los materiales se expandan hacia arriba. Entonces, voy a considerar el hecho de que, exagerando un poquito las dimensiones como para ilustrar el problema, vamos a permitir al sistema expandirse. Entonces, supongamos que, como están perfectamente unidos, ambos llegan a esta longitud referencial. ¿Sí? Entonces, tanto el el acero como el latón habrán llegado hasta la dimensión de la línea punteada por el efecto de la expansión térmica. Ahora, el problema se da porque los dos materiales no se expanden lo mismo según su coeficiente de expansión. ¿Sí? La deformación térmica del acero, podemos calcularla, esta sería acero steel, pongamos, sería longitud inicial por un alfa del steel delta T. Entonces, si reemplazamos esto rápidamente, esto serían, la longitud inicial son 12 pulgadas, alfa para el acero, según el problema, es de 6.5 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit, perdón, y multiplicamos por una diferencia de 80 grados centígrados. Aquí, por si acaso, recuerden que un gradiente de temperatura en grados centígrados equivale, 1 grado centígrado de delta de temperatura equivale a 1.8 grados centígrados, perdón, 1.8 grados Fahrenheit. ¿Sí? Si quieren comprobar esto, por ejemplo, haciendo un paréntesis, perdonen, la temperatura de congelación del agua es 0 grados centígrados. En el caso de la escala Fahrenheit, esta es 32. Y en el caso de la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados, mientras que en grados Fahrenheit es 212. ¿Sí? Entonces, este delta de temperatura es 100 grados centígrados, en tanto que en la escala Fahrenheit, este delta de temperatura corresponde a 180 grados Fahrenheit. Entonces, si el problema nos decía, tenemos un delta T de 80 grados Fahrenheit, esto transformado a, grados centígrados transformado a grados Fahrenheit, tendríamos un delta T de 80 por 1.8, 144 grados Fahrenheit. Coloquemos aquí el 144 y vamos a calcular la dilatación térmica del acero. 6.5 exponente a la menos 6 por 114 y por 12 pulgadas. Entonces tendría una expansión térmica del orden de 8,89 por 10 a la menos 3 pulgadas. La dilatación térmica del latón va a ser mayor porque su coeficiente de expansión, pongámosle B de brass para no confundir, delta T. Entonces tendríamos que el delta térmico del brass va a ser 12 pulgadas, porque originalmente también tiene la misma longitud. 6.5 por 10 a la menos, perdón, 11.6 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Fahrenheit. Y multiplicado por el mismo delta de temperatura, 144.
Este delta térmico del brass viene siendo 20.05, vamos, por 10 a la menos 3 pulgadas. Entonces vemos que significativamente el brass con respecto al anterior tendría una mayor expansión. Pero eso sí es que se pudiesen deformar libremente. O sea, mediría finalmente el latón, el brass, mediría las 12 pulgadas iniciales más 20.05 por 10 a la menos 3 pulgadas, y el acero mediría esto naturalmente, 20 más 8.89 por 10 a la menos 3. Pero como no pueden los materiales moverse libremente, hay una diferencia de expansión. Entonces, ni el acero llega a esta longitud, que sería menor al intermedio, ni el latón puede llegar a ser su máximo natural, ¿sí? Entonces, si me permiten hacer aquí voy a ver si puedo hacer un zoom. Ahí sí. Entonces, lo que estoy diciendo en forma gráfica es que si es que el brass pudiera expandirse libremente, llegaría a dilatarse los 20 por 10 a la menos 3 pulgadas. Esa sería la dilatación térmica del latón. En tanto que la dilatación térmica del core de acero podría llegar a ser, o vaya, naturalmente sería algo así como 8.85, que fue lo que calculamos. 8.89, perdón, por 10 a la menos 3. Voy a ponerle como lo puse para el delta T del acero. ¿Sí? Pero como hemos considerado que el latón se expande más que el otro, entonces intenta llegar a su longitud natural, ¿sí? Jalándolo al acero, ¿sí? Entonces de ahí se generan esfuerzos de tracción sobre el acero, que lo que hacen es traerlo hasta una longitud, llamémosla intermedia, no necesariamente la mitad, pero entre estas dos longitudes. Entonces, esta es una fuerza mecánica que lo que hace es estirar al acero, steel. La misma lógica se puede aplicar al latón. Si el latón quiere llegar a expandirse los 20.05 por 10 a la menos 3 pulgadas. Ahora, el acero no se expande tanto, entonces opone resistencia. ¿Sí? Entonces, esa resistencia es la que forza o impide que es una fuerza mecánica sobre sobre el latón, que impide que el material pueda llegar a expandirse lo que naturalmente debería llegar a ser. Pero como está unido a otro que no se expande tanto, entonces impide que llegue hasta arriba y va a llegar solamente hasta el punto intermedio, que como digo no es ni la mitad, pero está entre la dilatación térmica del acero y la dilatación térmica del latón. Entonces llamemos a esa una longitud final o una dilatación térmica del compuesto, ¿sí? Porque es un compuesto perfectamente adherido que es a base de su longitud final. Entonces, en la práctica estamos básicamente aquí sobreentiéndase que estas dos flechas de fuerza corresponden a la fuerza mecánica sobre el latón. Aquí puedo plantear en esta zona, pues normalmente el balance de fuerzas y decir que desde el punto de vista de la estática, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0
y deberíamos asumir que la fuerza mecánica sobre el acero va a ser la fuerza mecánica sobre el latón. Claro que la una causa esfuerzos de tensión al acero, la otra causa esfuerzos de compresión al latón. Pero si recordamos nuestros conceptos de estática, aquí tenemos dos fuerzas, son dos incógnitas y una sola ecuación, básicamente. Entonces estamos frente a un problema estáticamente indeterminado, en la cual el objetivo que tenemos para la estrategia para resolver este problema es encontrar una relación de compatibilidad entre las deformaciones. Sí. Entonces, aquí lo que podemos apreciar es lo siguiente. Es que, por ejemplo, la deformación total del compuesto va a ser igual a la deformación térmica del acero. Sí, deformación térmica del acero más una deformación que es producida por la fuerza mecánica F sub S. Entonces pongamos una deformación mecánica dada por F sub S. Entonces, ¿cómo llega el acero al punto de referencia en línea negra entrecortada? Llega mediante su normal dilatación térmica más una carga mecánica que es producida por el efecto de que el otro material trata de expandirse. Hagamos la misma interpretación para determinar la deformación térmica del compuesto, pero basado en el latón. Entonces, el latón, en cambio, podría llegar libremente hasta este nivel. ¿Sí? Esa es la deformación térmica del brass. Ahora, hay unas fuerzas que son producto del hecho de que el acero no se expande tanto, entonces le impide llegar a esa longitud total. Entonces, debo restar, ¿sí?, una deformación mecánica producida por la fuerza que actúa en el brass. Son las fuerzas que yacen aquí arriba, esta y esta. Ok, entonces, la longitud básicamente en un caso la llegamos por la suma de la deformación térmica hasta aquí más una mecánica hasta más arriba. En el otro caso, en cambio, podríamos ir con toda la deformación térmica y de ahí tenemos que regresarnos por la deformación mecánica y vamos a llegar a una longitud dada. Si son dos o tres materiales, de la misma manera va a ocurrir el mismo caso. ¿Sí? Van a llegar a una deformación en la que se balanceen los efectos del uno y del otro, porque básicamente tenemos una deformación diferente de un material con respecto al otro. Entonces, planteada así la ecuación, lo que queda es igualar esta relación, ¿sí?, en la cual podemos incluir el factor de la ecuación 1 para hacer una sola ecuación. Entonces, nos quedaría esta expresión de la siguiente manera, que la deformación térmica del acero más la deformación mecánica producida por la fuerza F sub S va a ser igual a la deformación térmica del latón menos la deformación mecánica producida por una fuerza F sub B. Ok, ahora nos resta pues reemplazar los datos del problema e ir resolviendo. Podría yo poner de un solo lado las deformaciones mecánicas. La deformación mecánica producida por la F sub S, que es de tipo compresión, pero la recomendación siempre será tomar todas estas longitudes como valores absolutos, ¿sí? Porque en este caso sube y retorna. Sabemos que es una resta y esta definitivamente es una suma de dos distancias. Los tomados así como valores absolutos, me quedaría que la deformación mecánica producida por la fuerza sobre el acero
sumado a la deformación mecánica producida por la fuerza que actúa sobre el latón va a ser igual a la resta de la deformación térmica sobre el latón menos la deformación térmica sobre el acero. Estos datos ya tengo acá calculados, que serían 20.05 menos 8.89, todo esto por 10 a la menos 3 pulgadas. El lado izquierdo de la ecuación entonces nos sale, perdón, este es 20.05. El resultado es 11.16 por 10 a la menos 3 pulgadas. Ya, ahora, la parte de las deformaciones mecánicas responden a la ecuación de la ley de Hooke para la deformación. En el caso de la deformación del acero, sería la fuerza F sub S sobre el área del acero, la que es perpendicular a la fuerza, por la longitud inicial del componente sobre el módulo, en este caso del acero. Esto sería la deformación que causa la fuerza F sub S sobre el núcleo. Ahora, esto le vamos a sumar a la deformación que produce la F sub B sobre el área del latón por la longitud inicial por el módulo del latón. Y esto es igual a 11.16 por 10 a la menos 6 pulgadas. Ahora, aquí pues tengo las dos incógnitas. Sería esta la ecuación 2. Tengo los valores de las áreas, longitudes iniciales y los módulos respectivos. Entonces, con esta segunda ecuación y la primera anterior, levanto el sistema de ecuaciones y puedo resolver. Entonces, de una vez considero simplemente que sé que la fuerza sobre el acero es la misma fuerza sobre el latón, dejémoslo como una variable F, y vamos a resolver el problema. O sea, yo podría sacar factor común F por L sub 0 y resolver las áreas por el módulo de cada material para poder obtener el valor de la fuerza. Es la fuerza que en el un caso pone al acero en tensión y en el otro caso pone con ese mismo valor, pone al latón en compresión. Entonces saquemos F. Voy a reemplazar los valores. La longitud inicial es de 12 pulgadas. ¿Sí? El área del acero, del núcleo, tiene un área de 1 pulgada cuadrada. Y el módulo del acero. No consta aquí el módulo del acero. Bueno, ese es un valor de tablas, sí, que podemos consultarlo. A ver, entonces el módulo de elasticidad aquí está, perdón, el gráfico, me disculpo. Es 29 por 10 a la 6 del acero. P6. Y ahora sacaríamos el área del latón. Bueno, ciertamente esta columna tendría valor, sería un cuadrado totalmente de 1.5 por 1.5. Entonces hagamos 1.5 al cuadrado y restemos el área del núcleo que es 1 al cuadrado. Y multiplicamos esto por el módulo de elasticidad del latón que es 15 por 10 a la 6 P6. Entonces todo esto va a ser igual a 11.6, 11.16 por 10 a la menos 6 pulgadas. Acá vamos a simplificar esta parte. Aquí básicamente el PS es libra fuerza sobre pulgada cuadrada, entonces nos va a quedar en libras fuerza. La fuerza finalmente nos va a quedar en libras fuerza. Entonces permítanme hacer este cálculo. Sería
puede ser el 1.5 al cuadrado menos 1 al cuadrado por 15 exponente a la 6. El inverso de este número sumado a 29 exponente a la 6 a la menos 1. Esto multiplicado por 12. Y esto pasa al otro lado a dividir. Pongo a la menos 1 y lo multiplico por 11, 16 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 3, perdón, creo que ahí cometí un error. Sí. Este es 10 a la menos 3. Vamos a borrar estos. Listo. Entonces obtengo una fuerza igual a 10.590.3 libras fuerza. Listo, si yo quisiera saber el esfuerzo que actúa sobre el acero, ¿sí? Simplemente adopto esta como la F sub S y divido para el área de la sección transversal. Sabía yo que el área transversal es 1 pulgada cuadrada, por lo tanto estaremos en 10.590.3 P6. Para el caso del latón, sí, este sería positivo en tensión. Yo sé que la fuerza sobre el latón es la misma F sub S o F, ¿sí? Entonces saldría 10.590.3 libras fuerza. Este sé que es de compresión, dividido para 1.5 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es el área solamente del latón. Y este esfuerzo me sale igual a 8.472 P6. Listo, entonces este es de compresión. Ya. Entonces, básicamente esta relación entre las longitudes totales es la parte clave de las dilataciones de diferenciales entre dos materiales que están paralelos. En el inglés se le llama esto el thermal mismatch, ¿sí? Porque hay, como ustedes ven, un mismatch, o sea, no es exacta la deformación de cada uno, ¿sí? Entonces el uno lo pone en esfuerzos, deforma al anterior, y el primero pues se opone a ser deformado, ¿sí? Entonces de ahí sale esta relación. Ahora, básicamente el problema así directo está resuelto y podríamos cambiar el gradiente de temperatura y van a cambiar los esfuerzos. Mientras mayor sea el gradiente, mayor van a ser los esfuerzos. También se ve que los esfuerzos van a depender de la sección transversal de cada material y del módulo de elasticidad. Ahora, les sugeriría que al ser esta parte de una clase de práctica, ahora resuelvan el problema como está propuesto, que era verdaderamente que encontremos más bien un delta T para el cual el acero llega a tener un esfuerzo, no debe exceder el esfuerzo de 8 KSI, o sea, 8.000 P6. De la respuesta previa, pues podemos adelantarnos a decir que este delta T va a ser menor que 80 grados centígrados o los 144 grados Fahrenheit. Tiene que ser menor a 144 grados Fahrenheit porque vemos que para este delta T el esfuerzo en el acero será de 10.590. ¿Sí? Ahora, lo que realmente el problema nos está facilitando un poco el problema real, porque el problema real es aquel en el que no sabemos cuál de los dos falla primero.
Para los 144 grados Fahrenheit, el esfuerzo del acero es mayor al esfuerzo del latón en valor absoluto. Pero si vamos a las resistencias de los materiales, probablemente dependería del material que yo escoja, pero sabemos que como referencia un acero común por lo menos tiene unos 36,000 PSI de resistencia. ¿Sí? Y el latón habría que verlo, pero mi lectura es que esto tiene que ser menor que los 36,000 PSI. Entonces la pregunta genérica del problema podría ser: ¿cuál es el máximo delta T para que el sistema no falle? Como digo, inténtenlo hacer con esta versión que es bastante simplificada, obviamente es pedagógica, y la idea es que vamos ahora a poner a este número como 8,000, despejaríamos más bien la fuerza y bueno, podemos irnos hacia arriba a la solución, pero les dejo esa incógnita para que ustedes lo resuelvan, practiquen y obtengan la respuesta. Hasta ahí este problema.